Buenos días, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y vamos a concluir hoy el capítulo 1 de los versículos 18 hasta el final. Vamos a tener la meditación. Y quiero, hermanos, que esta mañana pues conozcamos acerca de un atributo de Dios que a veces no es muy grato, a veces no es muy tal vez no muy común en los sermones. Tal vez yo sospecho que si pudiéramos hacer una estadística, gracias, de cuánto tiempo invertimos en los atributos de Dios, digamos a lo mejor un 70% podemos hablar de que Dios es amor. Algo así también, de que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Pero a veces a hablar de la ira de Dios, yo creo que lo reducimos a un 10%, o depende de cada púlpito, porque aunque sabemos que es algo real, que Él es, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros a veces expresamos emociones, llega un momento donde estamos airados, pensamos que Dios no se puede airar, pero no. O sea, Dios también manifiesta ira, hermanos. Y este es un pasaje que nos va a recordar que no debemos de minimizar ese atributo, sino del contrario, tenemos que ir a todo el consejo de la palabra de Dios. Y yo les decía en días anteriores, sobre todo pues en los cultos de oración, que la serie de Romanos se me puede hacer algo complicado en muchos aspectos, pero porque sabía que a veces detenernos en estos versículos donde habla acerca de la ira y de la depravación del hombre, yo sabía que quizá no iba a ser un mensaje tan fácil. Y este final del capítulo 1, hermanos, es algo que a veces pasamos solamente así rápido, lo citamos y estamos hablando, a lo mejor evangelizando a alguien. Hablamos de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Pero adentrarnos, hermanos, y detenernos es algo que puede causar, tengo que confesarlo, para mí me causó algo de aflicción. Como que dije, no quiero pensar tanto en eso porque es algo pesado, algo que no es grato. Tanto lo que puede ser capaz de hacer un hombre y pensar, ¿no? Cómo es que Dios activamente está aborreciendo al pecador. Esta semana, hermanos, nosotros experimentamos un evento muy triste en nuestra ciudad y yo sospecho que hasta en nuestro estado, porque tal vez usted vio algunos encabezados, ¿verdad? A inicio de semana. Y uno de ellos decía, todo Chihuahua fue conmovido. Entonces, no es una noticia fácil. Vimos como un hombre abusó y terminó quitándole la vida a su hijastro, ¿verdad? Un pequeñito de 8 años. Indignó a toda la ciudad. Yo estaba en el trabajo y escuchaba comentarios de tanto enojo, ¿verdad? Y siempre lo he dicho, hermanos, de que pensar en esas noticias tan terribles, tan desastrosas y desagradables, quisiéramos decir, pues fue alguien bien lejano a nosotros que vino a hacerlo aquí a nuestra ciudad. Fue alguien, no sé, sacado de otro país, de un lugar incivilizado donde a lo mejor se mantenían practicando brujería o algo por el estilo. Pero no, hermanos, es familias chihuahuenses las que cometen esas atrocidades. Y eso, hermanos, nos revela de que toda la humanidad estamos sumergidos en pecado. Y algo de las cosas que vamos a hacer énfasis hoy, hermanos, es que no tenemos límite para parar nuestra maldad. Y este pasaje de Romanos, hermanos, nos va a ayudar y quiero que veamos dos cosas. Primero que nada, quise titularle La ira de Dios revelada. La ira de Dios revelada es el mensaje de este sermón y es necesario, hermanos, que a veces tengamos un domingo exclusivo para hablar acerca de la ira de Dios y vamos a hacer dos divisiones generales.
Y la primera es acerca de la causa. ¿Qué causa que la ira de Dios se manifieste? Y número uno, pues es el abandono de la adoración a Dios. El abandono de la adoración a Dios. Y una vez que tomamos hacia ese camino, tenemos que ver lo que ocurre, las consecuencias. Y esa es la segunda parte de nuestro mensaje. El pago de la rebelión del hombre. El pago de la rebelión del hombre. Y acompáñenme ahí en el versículo 18, solamente recordándoles rápidamente que el apóstol Pablo escribió una carta a una iglesia que aún no conocía en persona. Y las epístolas, las cartas del apóstol Pablo siempre está resolviendo problemas, está dando instrucciones acerca de necesidades. Pero cuando uno lee todo el panorama de Romanos, es como simplemente una carta de presentación. Si él quiere trabajar y hacer de la ciudad de Roma su base de operaciones para compartir el evangelio, él está diciendo, esto es lo que creo y esto es lo que es el evangelio. Por eso yo les decía en el primer mensaje que vimos que es nuestro compendio más completo de toda la Biblia, toda la escritura. Si lo pudiéramos resumir, el evangelio nos va a ayudar mucho el libro de Romanos. Y ahora, hermanos, el apóstol Pablo está aclarando bien las bases del evangelio. Lo primero que debes de entender es acerca de la caída del hombre y del desagrado de Dios ante su pecado. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol nos habla de una realidad que muchas veces nosotros minimizamos y muchas veces no hacemos énfasis, ¿verdad? El Salmo 5 nos habla también de que Dios continuamente está airado contra el impío. Pero también de ahí puede confirmar el apóstol Pablo y lo ha puesto en estas palabras a manera de, en el texto original dice que es algo continuo, algo que no se termina. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque con injusticia restringen la verdad. Es algo tan desagradable para Dios que en nuestras palabras o a nuestra manera de ver pudiéramos ver que desata la ira de Dios. Y pensar en la ira de Dios, hermanos, algo que vamos a hacer en los siguientes minutos, es en muchas maneras, en muchas formas. Una de ellas es tanto en abandonarlos a sus propios deseos, que es lo peor que pudiera hacer Dios para con el pecador, y también a veces permitiendo una vez con esto, al no quitarles la vida de manera próxima, hace que acumulen más ira para el día del juicio. Y estando conscientes de eso, hermanos, no cualquiera de nosotros podemos dimensionar cómo es ese enojo. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo y con su palabra, nosotros podemos conocer al menos un poco de la ira de Dios. Hay predicadores, hermanos, que en su momento aquí también lo pudiéramos hacer. Si nos toca hablar del cielo, va a ser muy grato, ¿no? Buscar todos los versículos, los pasajes, todo lo que habló acerca de Jesús, de ese lugar tan incomparablemente grandioso, ¿verdad? Pero ahora tenemos que hacer algo a la inversa. Tenemos que pensar cuán terrible es la ira de Dios. Si cada uno de los atributos de Dios es infinito, si Él es el alfa y la omega, Él es el creador del universo, no tiene inicio, no tiene fin, no hay nadie antes de Él y jamás se va a acabar, nunca podrá ser destruido Dios. Así son cada vez que Él expresa algo de su persona. Si Él expresa misericordia, va a ser sin límites, pero es lo mismo, hermanos. Si Él manifiesta su ira, no se puede contener, nadie la puede minimizar, detener. Solamente el sacrificio de su Hijo Jesús, que conocemos, ¿verdad? Que fue el único que satisfizo eso. Pero hermanos, estamos aquí hablando de que la ira de Dios está activa.
Hubo un predicador del siglo XVI, Jonathan Edwards, que decía, Dios no está más enojado con aquellas personas que ya están ahorita en este mismo momento en el infierno, que con aquellos que no son sus hijos y aún así siguen con vida. La ira de Dios sigue teniendo el mismo desagrado en ellos. Es algo tan repulsivo. Y este versículo 18 es algo que no debemos de perder de vista, hermanos. A veces podemos pensar de que Dios no está tan enojado con nosotros porque no estamos viviendo, sufriendo consecuencias. Eso es lo que piensa el pecador, el que no es hijo de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que confrontarles y decirlo, no, la ira de Dios está activa día y noche, solamente esperando. Este mismo teólogo decía, son como si tú fueras un carbón, una especie de combustible que solamente en el infierno va a arder con más fuerza. Potencialmente eres aborrecible a Dios y solamente si no estás ahí en ese lugar no significa que no eres digno de ser pisoteado por Él. Y el apóstol Pablo, hermanos, quiere que esté consciente de la iglesia en Roma de esta realidad. No quiere que se minimice y eso va a bendecir y nos va a dar una perspectiva correcta de Dios y también de cómo compartir el evangelio. Siempre equilibrado, hermanos. Tenemos que hablar tanto de todos los atributos de Dios, pero a veces yo creo que no nos detenemos algo en estos tipos de mensajes. Ahora, Pablo, hermanos, Pablo nos enseña que Dios es real. Él simplemente ha dado un argumento de que nos habla de un juez del universo y nos habla de la existencia de Dios con un argumento que solamente le bastó un par de segundos, de renglones, de versículos para decir Dios existe y si existe, alguien tiene que lidiar con la maldad. Alguien va a definir acerca de cuando nuestra ética y moral se desvió y necesita un pago. Y él es categórico, hermanos. El apóstol Pablo no se anda con rodeos, simplemente dice la verdad, lo que es, lo que Dios quiere que comprendamos. Lea conmigo el versículo 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidentes. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Ahora está llenando de conocimiento a la iglesia, al creyente, y le está diciendo, Dios es real. No porque alguien lo ignore y no crea en Él, significa que se va a evadir las consecuencias y va a salir libre del justo juicio que Él espera en un futuro. Y entender y no perder de vista eso, de que nadie tiene excusa, nadie puede decir, Dios no existe, eso es una fantasía, y nadie me lo puede comprobar. Entonces, si no existe un ser supremo que vaya a hacer un juicio, pues yo voy a vivir desenfrenadamente. Pero el apóstol Pablo dice, no, es evidente de que hay una prueba tan sencilla que es lo único y es más que suficiente para condenar a toda la humanidad. Nadie puede decir, Dios no existe, yo por eso hice eso, vivía en rebeldía. Si hubiera sabido que Dios existía, me hubiera frenado, pero no es así. Dice la palabra, la traducción, la Biblia, Dios habla hoy, si se reflexiona en lo que Él ha hecho, se darían cuenta de que Dios es real. Solamente es cosa de detenernos algunos segundos y ver la creación y decir, ¿cómo es posible de que haya algo tan perfecto y no se ignoraría que hay un creador? Si usted busca en internet, hay una frase que se le llama la huella de Dios y va a encontrar varios artículos, pero uno de los más destacados es acerca de los fractales. Los fractales, hermanos, es un matemático, los descubrió apenas hace 50 años. No es algo tan antiguo, sin embargo ahí estaba en toda la humanidad, en todo el universo.
está dentro del cuerpo humano, en la vegetación, en el espacio, pero no se habían dado cuenta hasta que este científico encontró que en medio del caos, de lo que parece que no hay ningún patrón, en medio de eso hay algo perfecto, hay algo que no es caos, hay orden. Y dice, puedes ver los fractales. Cuando tú ves una biznaga, uno de esas matas del desierto que crecen como en espiral, dices, ¿cómo puede ser? Y ya cuando metes fórmulas geométricas y ves las matemáticas ahí, dices, eso es perfecto. No pueden decir que alguien no diseñó eso. Y adentro del cuerpo tienes esos patrones, y en todo el universo, a nivel micro, macro, en las galaxias. Y por eso dice también la palabra de Dios para todos. Es otra traducción de este versículo. Dice, entender todo eso con facilidad al observar. Solamente al observar, detente un poco y vas a ver que Dios está presente, Dios es real. Toda la humanidad, hermanos, tenemos intelecto para ver que hay un creador. Sin embargo, nadie tiene escapatoria al juicio de Dios porque Él lo niega. Nosotros tenemos las pruebas evidentes. Donde quiera que puedas voltear, solamente te tienes que detener. Y si te detienes más tiempo, vas a ver que es algo tan maravilloso y vas a decir, esto no puede salir de la nada. Tuvo que haber alguien súper inteligente, súper sabio. Si te pones a ver un documental de la medicina, yo vi un documental que ni es tan reciente, es hace como 5 o 6 años. Y ahí están tan asombrados, tan sorprendidos los científicos y en esa rama de la medicina, porque decía, todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, todos los sistemas digestivos se comunican entre ellos y se mandan información. Y es algo que acabamos de descubrir. Estamos viendo cómo envían información para que activen otros funcionamientos de los demás sistemas. Y es eso, hermanos, detenernos y observar. Van a decir, sería una necedad decir que no hay un Dios que lo creó todo. Alguien inteligente que hizo también las estaciones del año, los sistemas, los tipos de vegetación que hay y cómo conviven de manera tan perfecta, cómo se están diseñados para avanzar con el transcurso de la historia y de los fenómenos naturales. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo quiere que entendamos que toda la humanidad no puede tener esa escapatoria de decir, yo viví desenfrenadamente y en pecado porque estaba completamente seguro de que no había Dios, que su ley moral que se les dio a los israelitas, que esos mandamientos de esa manera que él quería que como viviéramos, no, simplemente preferí hacer mi propia ley y regirme bajo ello. Pero al hacer eso, hermanos, la ira de Dios se revela. Está activamente ante esas personas. Ellos, hermanos, dejaron a un lado la persona de Dios y hacer eso hizo que adoraran a cualquier cosa. Lea conmigo el versículo 21 al 23. Porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En la antigüedad es más notable eso, ¿verdad? Todas las civilizaciones que muchas han desaparecido, podemos ver que erigieron estatuas, erigieron figuras de animales, de cualquier otra cosa. ¿Pero por qué? Porque no observaron la creación, no le dieron el honor a un único creador, sino que dijeron, no, prefiero adorar algo que sí puedo percibir con mis ojos. Si Dios es espíritu y Él hizo toda la creación, pues allá quien crea esa fábula, para mí es un cuento de hadas. Yo voy a adorar, no sé, al sol. El sol es el que me da las cosechas, voy a rendirle tributo a Él. Y desde que salió Adán del Edén, hermanos,
él salió con el conocimiento. Adán sabía que Dios hizo la creación en 6 días. Él transmitió ese conocimiento a Caín, a Abel, a todos los demás hijos que tuvo con Eva. La primera generación, hermanos, sabía que solamente hubo un creador. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Lo hicieron a un lado. No les llevó muchos días para decir, vamos a orar a cualquier otra cosa, menos a Dios. Y eso lo ha seguido haciendo la humanidad, hermanos. Tal vez usted piense, no, pues sí fue más notable, palpable en la antigüedad. Por ejemplo, hay un documental llamado Secretos de los Museos, y estaba viendo que los egipcios tienen, parece ser que hasta kilómetros de túneles abajo de las arenas en el desierto. Tienen tantos túneles repletos, hermanos, de momias, millones. Dice, son millones y no son momias humanas, son momias de animales. Solamente vi una escena de un cuarto grande que tenía 6,000 halcones momificados. Y ahí los guardan. ¿Y qué era eso? Pues son tributos a sus dioses. Hay miles, millones. Incluso es tan absurdo porque se nota cuando ya ahora en la actualidad con la tecnología que hay, los revisaban con, no sé, una especie de rayo láser. Decían, ellos hacían trampa. Tal vez un egipcio llegaba y decía, quiero que me momifiques tal animal, o te compro una momia para darlo como ofrenda a tal dios. Y decía, no, eran puras mentiras. A veces metían un palo, unos cachos de garras, de plumas, y ya le daban una figura como animal y lo momificaban. Y el que compró eso pensaría que sí fue un animal momificado como ofrenda, pero no es así. Y vemos esa necedad, hermanos. O sea, quieren ellos engañar a sus mismos dioses, a un Dios que ellos mismos fabricaron y que le están dando honor en vez de al creador, al único creador. Entonces la humanidad, hermanos, está sumergida en todo ese tipo de cosas. Lea usted la biografía de misioneros que estuvo en las islas allá por Papúa Nueva Guinea. Hubieron 2, los más conocidos, John Williams y John Patton. No sé si al juntar los relatos de ellos dos se va a dar cuenta que iban a decenas. Ahí hay cientos de islas y en cada isla cambia de idioma, cambia de dioses. O sea, no estaban intercomunicados entre ellas. Ellos no sabían cómo hacer un barco grande y a veces el mar les impedía mucho ir de una isla a otra. Por eso cada uno tenía su propio idioma. Pero ese es el mismo patrón. Adoran distintos animales. Tienen dioses bien distintos unos de otros. ¿Y qué nos habla, hermanos? Que eso tiende a ser la humanidad. No le da el honor a un único creador, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo también habló de eso en el libro de los Hechos. Si me quiere acompañar, es en el capítulo 17, cuando él estaba en Atenas. En el versículo 30, él afirmó lo siguiente: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó entre los muertos. ¿Qué decía Pablo a esa audiencia? Que creían les encantaba escuchar todo tipo de religiones. Allí estaban reunidos en el Areópago porque vieron que Pablo traía algo bien distinto. Y decían, ¿saben qué? Ustedes conocen tantas religiones, en esta ciudad tienen tantos dioses, pero Dios ha pasado por alto eso. Dice, ya no va a permitir que le sigan rindiendo adoración a cualquiera. Solamente hay uno digno y se tienen que arrepentir. Entonces, desde que Adán y Eva, hermanos, salen del jardín del Edén, vemos los estragos de la caída del pecado. No tendemos a adorar a Dios, a darle el honor que Él lo merece. Y eso, hermanos, lo está enfatizando el apóstol Pablo. Lea conmigo los versículos ahora 24 y 25, regresando a Romanos capítulo 1.
por lo cual Dios los entregó a la impureza, a la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos, fíjense, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. No somos exentos, hermanos, si nosotros hoy en día alguien diría, yo no estoy adorando reptiles, yo no estoy adorando cosas, es más, hasta soy ateo. No te hace exento de eso. ¿Por qué? Porque no le estás rindiendo el honor al único creador, al único santo. Uno pudiera decir, eso es de las civilizaciones anteriores que creían que existían dioses. Ahora ya nadie hace sacrificios humanos o de animales. Bueno, eso es lo que creen algunos, ¿verdad? Y decir, ya estamos en una era moderna, ¿quién va a creer todas esas historias? Pero ellos están adorando el dinero, su propio trabajo. Están adorando cualquier otra cosa y le dan honor y gloria a quien sea menos a Dios, hermanos. Entonces, ¿qué nos habla eso, hermanos? Toda la humanidad está condenada. Incluso, hermanos, si no adoras a Dios y no le rindes ese honor, como dice aquí, al santo, al único perfecto y ser supremo, puedes llegar a un lugar tan terrible, increíblemente terrible. Las personas, hermanos, llegan a adorar a Satanás mismo. Y eso es algo también de que no nos gusta hablar, pero eso, hasta ese punto es capaz la humanidad. Si están conscientes de que existe un ser que se rebeló ante Dios, que es poderoso y de nombre Satanás, y todo lo único que quiere es pelear contra ese, el Dios único, van a decir, yo me voy a unir a él. Yo voy a adorar conscientemente a Satanás. Y ahí, hermanos, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Esas consecuencias las vamos a ver aquí. Yo quise que solamente pensáramos el abandono de la adoración a Dios nos va a llevar a lugares que ni nos imaginaríamos que podemos llegar. Y todo es por el abandono de la adoración a Dios, del único ser perfecto. Vaya conmigo los versículos 26 en adelante. Vamos a ver ahora el pago de la rebelión del hombre. Dice así: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. ¿Qué es, hermanos? Lo mismo que decía en el versículo 24, ¿verdad? Enfatizando esa impureza, la lujuria de sus corazones, deshonrando en sí sus propios cuerpos. Pero ahora ahonda más aquí en este versículo 26. Dice, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y esa es la realidad. ¿Qué pasa cuando dejas adorar al único Dios? ¿Qué pasa cuando no te detienes y ves su creación, que es más que suficiente para darle adoración al único que la merece? Vas a empezar a desviarte de una manera continua, sin tener fin. Y Pablo dice, en esa época, hermanos, los romanos cometían esas atrocidades. Había homosexualismo, había bestialismo, había todo tipo de cosas. Y entonces Pablo no solamente está hablando del pasado, cuando fue el diluvio. Yo me temo, hermanos, que el diluvio fue un único juicio, porque Dios mismo prometió que ya jamás volvería a hacer eso. Dio la promesa del arco iris de que ya no destruiría la tierra de esa manera, pero no significa que la humanidad ha regresado a ese punto, ¿no?, tan desagradable a Dios. O sea, siempre hemos estado ahí, hermanos. Desde que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, tendemos a la perversidad. Y por gracia de Dios, por su misericordia, muchos no llegamos a lugares tan bajos,
tan terribles como adorar a Satanás mismo o llegar a deshonrar nuestros propios cuerpos. Pero hemos visto eso, hermanos. Nosotros a cualquier lado que voltee, en cualquier época, en cualquier civilización, vas a ver que las personas tienden a ir a esos extremos. Aquí Pablo pareciera, ¿verdad?, que está relatando esos extremos que son desagradables y que, les digo yo, entre semana, pues no quería ahondar nada de esto. No quería pensar al menos un poco, pero sí creo, hermanos, que de vez en cuando, algo que les recomiendo para que no sea tan desagradable, busque testimonios de personas que salieron de lugares bien feos, bien horribles. Y yo hace meses había guardado ahí en una lista de espera porque quería ver el testimonio de un ex satanista y no sé, yo tal vez por providencia de Dios esta semana dije, ya al fin lo voy a escuchar. Era un joven de Springfield, esa ciudad de Estados Unidos, que desde pequeño fue abusado y ahí empezó por la falta de figura paterna, materna, por un hogar desintegrado y muchos factores que uno vería, pues le tocó nacer en un lugar malo, pero este joven empezó a hundirse cada vez más y más, empezó a consumir drogas bien temprano y empezó a rebelarse directamente con Dios, a pesar de que también desde pequeño tuvo contacto con cristianos, con algunas iglesias de tinte pentecostal. Dice, conocía a Dios y estaba consciente de Él, pero me fui hundiendo cada vez más en esa amargura, en ese coraje de lo que me pasó y de que no podía salir adelante, todo salía mal, me sentía maldito. Entonces, para no seguir la historia tan larga, hermanos, terminó practicando la brujería, invocando demonios. Terminó él mismo, o sea, confirma lo que dice el apóstol Pablo. Empecé a practicar tantas perversiones sexuales que terminé también con el mismo sexo. O sea, hombres con hombres. Defraudé a personas incontablemente. Tú pudieras ver mi vida y era todo un desastre. Tantas drogas que había consumido, tantas personas que dañé, tantas veces que caí en la cárcel y adorando deliberadamente a Satanás. Yo buscaba el poder. Y ahí uno se puede dar cuenta que él relata, aunque sea a grandes rasgos, cosas tan oscuras, hermanos. Cosas tan abominables que ni siquiera se deben de mencionar. Y ahí puede ver uno, hermanos, que el hombre literalmente no tiene límites. Lo más perverso que podemos llegar a hacer es por eso, porque no le das honor al único Dios. Jueces, hermanos, el libro de los Jueces yo creo que está bosquejado de esa manera cuando, bueno, no vaya ya, simplemente cuando usted se acerca a los últimos capítulos, los capítulos 17 al 18, te habla de la idolatría. El pueblo de Israel ya ni estaba adorando a Dios, ya ordenaron a alguien que ni era levita que era levita, pero que diera ministrar a otros dioses. Estaban haciendo todo mal en cuanto a su adoración a Dios. Y ese es el preámbulo para los últimos capítulos 19 al 21, donde encontramos una historia atroz, similar. Toda una ciudad de israelitas querían abusar de un levita, ¿verdad? Querían tener relaciones sexuales con ese hombre y él arroja a su concubina y la violan durante toda la noche a tal grado que muere. Esa historia tan desagradable, ¿verdad? Donde la tiene que cortar en pedazos y mandar a todas las tribus de Israel y decir, miren hasta dónde hemos llegado. Pero ¿cuál fue lo previo, hermanos? Se desviaron de la adoración a Dios. Y de ahí terminan deshonrando sus cuerpos, terminan llevando el castigo ellos mismos, hermanos. Regrese conmigo a Romanos capítulo 1, pero vamos a continuar en el versículo 29. A veces nosotros pensaríamos, yo no estoy ahí.
Yo no he llegado a esos límites horrendos. Nunca hice algo así de asesinar a alguien, de secuestrar a personas, de la trata de blancas. Yo no hice ese tipo de cosas, de rituales. Pero Pablo no lo separa con la siguiente lista, hermanos. Y lea conmigo, sígame ahí con sus vistas, el versículo 29. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de los malos, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Está fuerte la lista, ¿verdad? Y no necesitamos hacer varios sermones. Yo nunca estoy de acuerdo en detenerte tanto en un versículo, porque alguien haría una serie y te estaría explicando media hora, ¿no? ¿Qué es ser soberbio? ¿Qué es aborrecer a Dios? ¿Qué es un insolente? Está en nuestro lenguaje, hermanos. Déjeme leerle otra vez esto. Y sea honesto, y tanto usted como yo vas a ver que no estuvimos exentos de esta lista. Otra vez dice, están llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. El apóstol Pablo, hermanos, te encerró a ti y a mí en toda la humanidad, en todo lo que busca el corazón del hombre. Aunque tú puedas decir, yo nada más he chismeado una vez al mes, ¿no? Pero es suficiente para que la ira de Dios esté activamente revelándose ante ti. Eres abominable, eres aborrecible. Y el apóstol Pablo quiere que no perdamos de vista eso, hermanos. Estamos perdidos sin Dios. Me gustó mucho cuando escuché que los que venden diamantes siempre consiguen un terciopelo negro, nada desgastado. Es un negro profundo, oscuro, para ponerte ahí encima de la piedra y veas el contraste, lo hermoso que es. Yo creo que eso está haciendo Pablo. Te voy a poner primeramente en lo negro que eres, lo más bajo y terrible que es la humanidad, porque más adelante en los siguientes capítulos, cuando te hable de Jesús, va a ser esa piedra invaluable. Pero tienes que conocer esto, tienes que conocer quién eres, que estás identificado en toda la humanidad. Millones de gentes piensan, hermanos, que no están en peligros porque no llegan a esos límites. Hay personas que tú ves y hasta te pudieran decir, hasta seguro, cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Yo sí me voy al cielo. Sí me voy al cielo. Y en base a que pues no he sido mala persona. Eso es un argumento. Y hay personas así ciegas, hermanos. No saben que la ira de Dios está activamente con ellos simplemente porque fueron jactanciosos. Un pecado que viene aquí. Ellos dijeron, yo soy mejor que aquel porque no he asesinado a nadie. Y están encerrados, ¿verdad? Síganme, hermanos, en el versículo 32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Ahí termina el capítulo 1. ¿Cómo describe Pablo a esas personas que se alejaron tanto de Dios por no honrarle, por no adorarle, por no hacerle su objeto de devoción? Terminan siendo dignos de muerte. Son dignos de que sean borrados de la faz de la tierra porque solamente están dañando al prójimo, están blasfemando el nombre de Dios, están luchando activamente con Él. Siguen de rebeldes y nadie los va a detener. Siguen cavando cada vez hondo, más hondo y no saben cuáles son sus límites. Este joven que practicaba brujería estuvo en bandas de rock donde adoraban a Satanás y dice, curiosamente llegó ahí
otro compañero joven de la banda donde él conocía de Dios también. Y un momento donde yo le dije, vamos a gritar todos que Dios no es nada y que Satanás es el supremo, de manera peor, pues. Y dijo, no, basta, aquí yo ya no puedo. No sé qué andaría haciendo, ¿verdad? Ese joven ahí. Al menos su conciencia lo conmovió y dice, abandonó la banda, pero dice, yo lo estaba forzando, yo quería que se le diera la adoración a Satanás por encima de Dios mismo. Y estaba en un lugar, o sea, oscuro. Yo me sentía literalmente, porque tuvo conocimiento de Dios, dice, para mí no hay salvación, para mí ya no hay perdón. Yo ya voy a ir cada vez más abajo. Y me bendijo mucho porque en su testimonio dice, en la peor oscuridad, de alguna manera pude ver que había una salida. En la peor oscuridad. Yo llegué a experimentar lo que es tener demonios dentro de mí. A mí me tuvieron que exorcizar. Y cuando estás cerca de un ser así tan repulsivo, sientes lo peor, lo peor que puedas escuchar, y cómo te desprecian y te dicen, y el sentimiento de algo tan horrible, lo más horrible que ni siquiera puedes imaginar, lo experimentas cuando esos seres están cerca. Pero de pronto sentí que se aproximaba a otro ser y me hizo sentir todavía más miserable. Y fue aquellos días cuando empezó a clamar a Dios. Dice, Dios está cercano y Él es tan santo que yo me sentí peor. Lo más asqueroso del planeta, así me sentí. Y Dios se acercó y en su santidad le hizo ver ese pecado. Y dice, yo estaba sentado en una computadora y en un trabajo que tenía, y empecé a buscar en internet cómo liberarme, cómo salir de tales cosas, y encontraba puras tonterías hasta que me cansé. Apagó la computadora, hizo una oración y dijo, Dios, y hasta se puede escuchar egoísta, tú me quitas todos estos deseos, a ti te voy a amar. Si tú me quitas todo esto que estoy haciendo, toda esta vida, yo te voy a adorar a ti. Y ahí yo entendí, hermanos, él tal vez en un conocimiento no completo, pero ese es cómo se revierte, hermanos. Tal vez, a lo mejor nosotros pensaríamos, arrepiéntete y no condiciones a Dios, pero Dios en su gracia y su misericordia se acercó y le hizo ver la maldad, y él supo que solamente había salida en él. Y en su infinito amor le permitió comprender el evangelio. Este joven utiliza de una manera tan increíble, ¿verdad? Tantos versículos, y uno de sus favoritos es Colosenses, donde dice, fui trasladado del reino en las tinieblas a la luz. Y ahora pude ver que Jesús es el supremo. Aún en medio de lo más oscuro que puede llegar a ser un ser humano, hay esperanza, hermano. Y Pablo, yo creo que quiere que sepamos esto. A veces no quisiéramos codearnos, ¿verdad?, con personas así terribles, pero yo no dudo, hermanos, que están aquí cerca. Yo les decía que conviví con un amigo que, bueno, empezó la relación como laboral simplemente hace como, yo creo, ya casi 15 años. Y jamás me imaginé que él anduvo en lugares así similares. Estuvo también haciendo proyecciones astrales con los demonios y todo. Y arruinó su matrimonio, estuvo en drogas y jamás lo percibí, hermanos, hasta que me lo confesó no hace mucho. Entonces, hermanos, hay muchas personas, y yo cuando ves la historia de ellos, en algún punto te puedes identificar y decir, exactamente, yo también pasé por ahí. A lo mejor en su transitar donde se hundió, yo nunca llegué tan abajo, pero sí estuve aquí. Hice lo mismo que él. Y por gracia de Dios, él me encontró antes, me sacó de ahí y me apuntó a Cristo. Me dio fe, alguien me presentó el evangelio, y eso necesitamos todos, hermanos. Estamos aquí para decir, como el apóstol Pablo, es mi propósito que al predicar esta carta de los romanos,
cada uno de nosotros tengamos esa convicción y decir como él, el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Si toda la humanidad está condenada y no tiene esperanza y podemos llegar a creer que no hay solución, sí la hay, sí la hay. El apóstol Pablo, vaya a la siguiente carta ahí en 1 Corintios, él cita una lista similar en el capítulo 6, 1 Corintios 6. Déjenme leer los versículos 9. Fíjese, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice, lo más negro que puedas llegar a ser, Cristo te puede limpiar, te puede sacar de ahí. Y eso tenemos que predicar, hermanos. Si tenemos un pasaje así en la Biblia, hermanos, es para recordar que Dios mismo quiere que no olvidemos su santidad. A veces no vamos aquí a Romanos los primeros capítulos porque son pasajes así desagradables tal vez de detenerte y meditar, pero Dios dice, los puse ahí para que veas de dónde te puedo sacar. Y déjenme comentarles por si acaso, ¿no? Alguno todavía no se sienta que está en peligro. Hay un clásico de los libros que todo creyente se sugiere, ¿no? Que debiéramos de leer. Son las Confesiones de Agustín, San Agustín, ese teólogo de allá por el año 300. Dejó un legado de tanta bendición, hermanos, porque muy pocas personas se han atrevido a hacer un recuento y un escrito acerca de todos sus pecados. Y él lo plasmó y es de bendición esa obra que él dejó. San Agustín, hermanos, uno pensaría que compilaría sus peores pecados y los pondría ahí cuando hay filósofos en el futuro, cuando revisan, ¿no?, esos escritos, piensan que no estaba muy bien de la cabeza, estaba exagerando, llevando al extremo las cosas, pero Agustín decía, no, simplemente soy terrible, me considero de mis peores pecados una vez que robé unas peras. Muchos pensarían que hubiera puesto a que él tuvo hijos, los abandonó, o sea, tuvo una vida también fea. Muchos pensarían que hubiera resaltado más esos pecados, pero no. Dice, una vez vimos un peral que ni siquiera estaba atractivo, no se te antojaba, pero yo andaba con unos amigos y estábamos en cierta vagancia. Se nos hizo fácil a media de la noche saltarnos, arrancarle esos frutos, pues los robamos y fuimos y se los aventamos a unos cerdos y de alguno que otro lo probamos, dice, pero ni siquiera se nos antojaban, o sea. Y ahí yo me di cuenta qué terrible es el pecado, porque haces algo que ni necesitas ni deseas, pero tu naturaleza tiende a hacer eso. Estás pecando contra el prójimo y solamente por placer, y es algo que ni siquiera era apetecible. O sea, ahí puede ver, yo estoy tan hundido, tan perdido, porque puedo pecar hasta en lo más mínimo. No es algo tan desagradable a los ojos, al estándar del humano, pero ante Dios estoy perdido. Y así estamos cada uno de nosotros sin Cristo, hermanos. Es tiempo de no ignorar más la maldad que hay en nosotros, hermanos. Venir continuamente a Dios. Y hay personas que, por no detenernos y hablarles de esta parte del Evangelio, decirles, ¿sabes qué? Estás en peligro y la ira de Dios está sobre ti continuamente. Eres tan aborrecible para Él y alguien te lo tenía que decir.
¿Por qué? Porque cuando conoces a Dios, cuán grande, cuán santo, cuán perfecto es, ahí es donde vas a temblar. El testimonio de este joven, creo que se apellidaba Mason, me gustó mucho una frase que él dijo: tu pecado va a ser saldado con Dios al momento que Él manifieste su ira, que la consuma. La ira de Dios solamente se va a consumar de dos maneras: o en la cruz del Calvario o en el infierno. La cruz del Calvario, hermanos, es un evento pasado. Y si tú pones tu fe y confianza ahí, ahí se va a consumar la ira de Dios que tiene contigo. Pero si dejas pasar esta vida y no tienes esa confianza, esa ira se va a consumar contigo en el infierno. Vas a ser pisoteado por una eternidad. Va a llevar al extremo su enojo día y noche. Podrás estar clamando de misericordia y no se va a detener. Pasarán millones de años y no se va a detener. No te va a sacar de ahí. Ahí se va a consumar su ira, que es santa. Dios va a revelar esa ira. Entonces estamos a tiempo, hermanos, para predicar. Le dice que se consuma, y creo que ahí en la cruz Él aplacó la ira, el enojo que tiene para conmigo. Yo creo en ese sustituto. De eso se trata el Evangelio. Oremos, hermanos, y es un domingo también donde vamos a recordar ese sacrificio, ¿verdad? Yo creo que ahí podemos ver ese sentido tan glorioso, que hay perdón para nuestros pecados. Cobra más sentido esa ira, ese cuerpo que entregó Jesús y que fue aplastado por esa ira infinita. Es lo que vamos a recordar y agradecerle a Dios hoy. Padre, en tus manos nos ponemos en este momento y pido, Padre, que de alguna manera aquel que lo necesite, y todos lo necesitamos, Señor, de vez en cuando acércate, tu persona santa, y abre nuestro entendimiento de lo terrible que somos. Que lo sintamos, Señor, esa necesidad de perdón. Que nos asombremos de lo perverso que somos y de lo grande que fue Jesús al detener esa ira. Él sí la recibió. Él fue a la cruz y no dudó en aplacarla. Y dale fe, Señor. Aquí puede ser que haya alguien que está en un momento oscuro. Muéstrale, Padre, que hay salida. A cualquiera que escuche este mensaje, ya se ha llevado por nosotros mismos, concédenos ser esos voceros para que nosotros también transmitamos estas buenas noticias de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gracias, Padre, porque tu palabra y tu evangelio es poderoso para sacar de lo más oscuro, y a alguno de nosotros lo hiciste, Señor. Y dice Pedro en sus cartas que si alguno de nosotros olvidamos esto, hemos perdido, Señor. Si no permanecemos en tus caminos, en tu fe, no hemos olvidado de lo que fuimos, hemos olvidado de lo que fuimos perdonados, Señor. Y no permitas eso también en cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir predicándonos estas verdades. Gracias, la honra y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén.